Dios les bendiga, hermanos. Anoche mi esposa y yo meditábamos acerca del juicio de Dios que cae sobre las personas que rechazan la verdad. Como pastores hoy en día han oído la predicación, conocen la verdad del Evangelio y no la predican. Cómo estamos llenos de iglesias que no se predica la palabra de Dios. Igual como hay personas que profesan la fe, pero su vida es ajena a la verdad de Dios. Mucho de esto se debe a que han rechazado la verdad que está escrita en la palabra. Han negado las escrituras y Dios les juzga. Hoy usted está aquí oyendo la palabra del Señor. Sea obediente a la palabra del Señor. Amén. Oiga la palabra y créala, porque Dios le puede salvar. Vamos a ubicarnos, por favor, en la carta de Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice la palabra del Señor: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchos han llamado a la carta de Primera de Juan la carta de la comunión. Otros le han llamado la carta de las evidencias cristianas. Esto se debe a porque la carta de Primera de Juan tiene un propósito, el cual es que los creyentes sepan que tienen vida eterna. Vayamos a Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice lo siguiente: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En la carta se nos habla cómo se debe conducir el creyente, de qué puede, qué no puede hacer. También se enfatiza lo que es la comunión con Dios. Fue escrita en un contexto de persecución donde la falsa doctrina había entrado a la iglesia de Cristo. Habían herejías como el docetismo, que indicaba cosas o enseñanzas que afectaban la fe y ética cristiana. Los docetistas decían que Jesús no era Dios, sino una aparición. Decían que no podía ser Dios porque era hombre y la carne era inherentemente mala. ¿Cómo un Dios puro y santo podía habitar en un cuerpo de carne? Para ellos, solo el espíritu era puro y encarnar no era posible. Como es un asunto que no pudieron explicar, se rebelaron negándolo. Falsos maestros enseñaban esto aún dentro de la iglesia. También enseñaban a vivir una vida licenciosa. No podemos contaminarnos con el pecado porque la carne es mala. Es normal que lo malo vaya a la carne,
pero no afecta a nuestros espíritus puros. Este era el estilo de vida de los gnósticos, de los docetistas en aquel tiempo, y lo estaban enseñando a la congregación. Por eso su vida era una vida en pecado, aunque decían que tenían comunión con Dios. Bajo este ambiente se escribe la carta de Primera de Juan. En la ocasión pasada, nosotros estudiamos los 4 primeros versículos. Allí Juan expresaba a la iglesia su testimonio, que su testimonio había sido veraz. Él indicaba que Cristo no era una aparición, sino que Cristo verdaderamente era Dios hecho hombre, que Él le había visto, que Él le había oído, que Él lo había contemplado, pero también que lo había palpado. El propósito de Juan, primeramente, que la iglesia creyera a su testimonio y creyendo tuvieran comunión. Tuvieran comunión con ellos, pero la comunión verdaderamente era con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese era el punto que estudiábamos en la ocasión pasada. Ahora bien, en el versículo 5 se introduce una declaración. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Juan comienza hablando a la iglesia acerca del carácter de Dios. Él tiene un propósito en esto: separar a Dios de las tinieblas. Hacer entender que Dios y las tinieblas no son lo mismo, ya que también se pensaba que la luz y la oscuridad eran lo mismo, que lo bueno y lo malo eran lo mismo, el hombre y la mujer eran lo mismo. Todo provenía de un mismo origen y por ende todo era igual. Entonces Juan introduce: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas. Nótese que Juan no dice Dios es una luz. Juan dice Dios es luz. El término es habla acerca de la esencia de Dios, del carácter de Dios. También Juan enfatiza que este mensaje no se origina en él mismo, sino que es lo que él ha aprendido del Señor Jesucristo. Juan vio a Cristo hacer milagros, oyó sus enseñanzas, lo vio resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, pudo comprender que las palabras que Jesús hablaba eran palabra de Dios. Pudo ver también que la autoridad que Cristo tenía era superior a cualquier autoridad que tenía el hombre, aún los fariseos que enseñaban. Juan pudo resumir toda la enseñanza de Cristo acerca del Padre en que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vamos por un momento a varios pasajes del Antiguo Testamento que también nos hablan acerca del carácter de Dios. Vamos a buscar primeramente Salmos capítulo 11, versículo 7. Salmos capítulo 11 dice lo siguiente, versículo 7: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro.
Éxodo capítulo 34, versículo 5 y versículo 6. Éxodo 34, versículo 5 y versículo 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos pasajes nos muestran un poco acerca del carácter de Dios. Dios es justo. Juan comprendía eso, que Dios era justo. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Veamos ahora Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15, dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime, el que habita la eternidad, Dios eterno, y cuyo nombre es el Santo. Dios es apartado de todo lo que existe, en Él no hay pecado, en Él no hay pecado. Antes de avanzar, quisiera hacer una conexión entre lo que dice Juan acerca de Dios, que es luz, pero también qué dice Juan acerca de Cristo. Vayamos a Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nótese que habla aquella luz verdadera. Mi intención al llevarlo por estos pasajes es que usted comprenda que lo que hemos visto acerca de Dios, que es santo, sublime, eterno, se puede aplicar perfectamente en su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios hecho carne. Él es la imagen del Dios invisible. Si usted quiere tener una revelación de Dios, si usted quiere conocer a Dios, usted debe ver, estudiar, conocer quién es Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios. Por último, vamos a ver Hebreos 4:15. Hebreos 4, versículo 15 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es sin pecado.
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan establece esta oración como el fundamento para la comunión con Dios. Es el fundamento que debe tener la persona para tener comunión con el Señor. Que Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él. En nuestro texto que estamos estudiando en Primera de Juan, cuando vamos al versículo 6 y 7, podemos ver los requisitos para la comunión con Dios. Dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vemos un contraste. El versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas. Según el versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. El versículo 6 nos implica que si andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con este Dios que es completamente luz. No podemos tener comunión. Hagamos un contraste entre Dios y el hombre. Por un lado tenemos a Dios santo, el hombre es pecador. Tenemos a Dios justo, el hombre es injusto. Tenemos a un Dios veraz, el hombre es mentiroso. ¿Cómo puede el hombre pecador tener comunión con Dios? Si usted tiene agua y aceite y usted los coloca en un mismo recipiente, usted verá que hay una separación. El agua no se mezcla con el aceite. Para que puedan ser un solo elemento debe ocurrir una transformación. De igual manera, la persona debe ser transformada para que pueda tener comunión con Dios. Porque las Escrituras nos enseñan que el hombre es tinieblas, el hombre es pecador. Pero el versículo 7 nos dice, pero si andamos en luz, ¿cómo la tiniebla puede andar en luz? ¿Cómo puede andar en luz si no es luz? Vamos a ver esto en la vida del apóstol Pablo. Debe ocurrir una transformación para que el hombre pecador pueda tener comunión con Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos, capítulo 7. Vamos a leer Hechos, capítulo 7, versículo 58, hasta el capítulo 8, versículo 3. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado.
y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí se nos habla acerca de un joven llamado Saulo, que era fariseo, una persona que conocía la ley de Dios, una persona que creía tener comunión con Dios. Pero si vemos su accionar, estaba matando a la iglesia de Cristo. Pero él andaba en tiniebla y pensaba tener comunión con Dios. Más adelante, Saulo es conocido como el apóstol Pablo. Pero ¿qué sucede? Para que él haya podido tener comunión con el Señor. Vayamos ahora al mismo capítulo de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Leamos hasta el 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús
era el Cristo. ¿Qué sucedió? Era un hombre perseguidor de la iglesia, ahora predicaba a Cristo. ¿Qué sucedió en la vida de Saulo? Saulo fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo. Leamos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para que una persona pueda tener comunión con Dios, debe ser trasladada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Para que pueda estar en luz. Para que pueda estar en luz. La iglesia del Señor, el creyente genuino, está en luz y puede tener comunión con Dios. Pero si usted no está en luz, usted necesita que el Señor lo traslade de las tinieblas a la luz. Usted debe creer en el Señor Jesucristo para que esto pueda suceder en su vida. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estos son beneficios que tiene el creyente en su comunión con Dios. Que Cristo le limpia de todo pecado. Como último punto, vayamos al versículo 8, 9 y 10 de Primera de Juan. ¿Qué significa andar en luz? ¿Qué significa que andemos en luz? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El creyente tiene pecado. Esa es la realidad que muchos creyentes no les gusta aceptar. El creyente aún peca. Pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo? El incrédulo practica el pecado. La palabra practicar indica algo que se hace constantemente. El creyente lucha contra el pecado. Eso es evidencia de que usted tiene comunión con Dios, que usted lucha con su pecado, que usted lo confiesa y se aparta. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La vida del creyente es una vida marcada por la lucha con el pecado. Charles Spurgeon comentaba que cuando venimos a Cristo nos damos cuenta de que somos pecadores, pero cuando estamos en Él entendemos que somos más pecadores de lo que pensábamos.
Si en su vida usted no ve su pecado, probablemente usted no tenga comunión con Dios. Porque el creyente, siendo trasladado de las tinieblas a la luz, lucha contra el pecado. Trata de caminar una vida santa que agrade al Señor. Y es lo que Juan está diciendo aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es algo absurdo engañarse a sí mismo. Pensar ser algo que no se es. Y la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 9 nos dice algo hermoso y es un consuelo para todo creyente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un gran consuelo, hay un gran beneficio al tener comunión con Dios, que usted puede confesar a Dios su pecado y Él le va a perdonar, porque Él así lo ha prometido. Pero si usted no tiene comunión con Dios, ¿quién le va a perdonar su pecado si no cree? ¿Cómo va a quitar su pecado siendo moralmente bueno? No puede hacerlo. Es moralmente depravado. Tiene que venir a Cristo. Solamente en Él hay perdón. Solamente en Él hay vida eterna. Solamente a través de Jesucristo podemos tener comunión con Dios. Y por último, el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dios ha dicho que el hombre es pecador, pero hay hombres que dicen que no tienen pecado. Dios es veraz, el hombre es mentiroso. Usted tiene pecado y debe venir a Cristo. Indiferentemente de su pecado, debe venir al Señor. Si usted es creyente, vendrá al Señor y confesará su pecado. Si no es creyente, no lo hará, se apartará. No confesará su pecado, no tendrá comunión con Dios. En este punto de la carta, Juan habla como un principio de la comunión, porque al estudiar la carta completa, el apóstol Juan sigue dando evidencias de lo que es la comunión verdadera con el Señor, de lo que es de verdad tener la vida eterna. Pero hoy hemos podido estudiar que tener comunión con Dios se basa en la confesión de pecados, en la confesión de pecados y el apartarse de estos pecados. Un creyente no puede permanecer toda su vida en un mismo pecado, porque lo estaría practicando. Revise su corazón, vea su vida, si de verdad tiene comunión con Dios. No hay nada más absurdo que engañarse a sí mismo. Decir que no tenemos pecado cuando vivimos una vida apartada de Dios. Eso es algo de verdad absurdo, algo tonto, algo que no beneficia a nadie. Reconozca su condición delante de Dios. Es lo que Juan está llamando a la iglesia. Entienda que usted peca, pero si usted anda en tinieblas, usted no puede tener comunión con Dios. Pero si usted ha sido trasladado al reino de Cristo,
Usted tiene comunión con Dios, lucha con su pecado y se aparta del pecado. Es lo que Juan está diciendo. Como conclusión, quiero exhortar a la iglesia a que crea en el Señor, a que confiese su pecado, que examine su vida y vaya a Cristo. Hoy es un día propicio, hoy es día del Señor. Dios ha prometido su presencia en medio de su pueblo. Sus oídos están atentos a las oraciones de su pueblo. Ore hoy a Dios, invoque el nombre del Señor. Ahora usted que no es creyente, crea en el Señor. Hay un juicio para todo aquel que no cree. Hay un juicio terrible para todo aquel que no cree. Crea en el Señor Jesucristo, si no será condenado. Es lo que dice la Escritura. Por último, concluyendo, voy a enfatizar esto en el capítulo de Juan, versículo 3. Leamos y culminemos. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, que Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Oremos. Querido Dios, querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es poderosa para salvar, Señor. Te damos gracias en este momento. Pedimos, Señor, misericordia y rogamos que el día de hoy podamos meditar en tu Escritura, Señor. Podamos venir a ti. Señor, ten misericordia. Te damos las gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.